Hola amigos, saludos y bendiciones. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicios de Electrónica. Espero te encuentres muy bien. Saludos y suscríbete al canal. Ya los diferentes tipos de canales de electrónica que tengo en la comunidad están lo que viene siendo los canales que tengo y los videos que subo. Siempre está metiéndote ahí para que veas la información. En este caso sería la clase 9. ¿Ya? Clase 9. Análisis de fuente de standby. Clase 9. ¿Por qué? Bueno. Porque no puede ser posible que muchas personas todavía me sigan preguntando. Tengo un equipo que no está encendiendo, ¿ya? Voy, mido el voltaje y no tengo voltaje, por poner un ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hago? Me hacen la pregunta. Y realmente hay que tomar en cuenta los pasos que yo he dado en los cursos de fuentes conmutadas, en el curso de análisis, en el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica. Pero bueno, vamos a seguir analizando el tema de lo que viene siendo la fuente de standby. La fuente de standby no es más que una fuente que se conoce como en espera. Cuando nosotros conectamos un equipo electrónico a la red eléctrica, la primera fuente que tiene que aparecer es la famosa fuente de standby. Si no hay fuente de standby, es imposible que el circuito pueda funcionar correctamente, porque la fuente de standby es la que incluso activa otras fuentes. Por ejemplo, en televisores hay fuentes de 12 voltios y 24 voltios. Eso lo deben saber, lo deben tomar en cuenta. Otra pregunta que me hacían era si en todos los aparatos hay fuentes de standby. En todos los aparatos electrónicos. Sí. En todo aparato electrónico tiene que haber fuente de standby. ¿Ya? Ese voltaje de la fuente de standby generalmente suele ser entre 3.3 a 5 voltios, aunque algunos son de 12 voltios. Entonces, este voltaje se mide con respecto a GND fría o col. ¿Ya? Es decir, pones la punta negativa del multímetro digital en tierra fría o col y te vas al conector de salida. Conector de salida. Ahora, lo que debemos tomar en cuenta acá es que nosotros debemos ser muy críticos y muy analíticos, porque la idea es ser siempre un buen reparador, no es llegar y decir esto y aquello sin un fundamento básico, un buen análisis. De hecho, de eso se trata mi canal. Mi canal principal es de mucho análisis, porque estoy preparando personas que tengan un principio de ética fundamental en la electrónica. No quiero gente que haga las cosas mal. Yo quiero que la gente haga las cosas bien. ¿Ya? Por eso vuelvo y recalco con el tema de la fuente de standby. Si no tienes fuente de standby en un equipo electrónico, el equipo no va a encender. Es algo lógico. ¿Ya? Entonces lo que debes conocer de la fuente de standby. Espérame un segundo. Lo que debes conocer principalmente de la fuente de standby es que es un voltaje pequeño y que se mide con respecto a tierra fría. ¿Por qué? Porque si yo veo que el equipo no enciende, ni siquiera refleja la lucecita roja o azul, es sinónimo posiblemente de que ciertamente no hay fuente de standby, pero no siempre. Y eso lo vimos en una de las clases de método seguro. ¿Ya? Entonces tú vas y mides el voltaje en la salida, pero no tienes ningún tipo de voltaje. Vamos a suponer que el conector de salida, compañeros y amigos, tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 terminales. Y en ninguno de esos terminales hay voltaje. Uno de esos terminales tiene que ser el famoso voltaje standby. Vamos a suponer que sea la terminal 3. Que sea la terminal 3 la que entregue 3.3 standby. Entonces, ya no te entregó ningún voltaje de salida
entonces significa que no tienes voltaje standby, ¿ya? Obviamente tienes que desconectar esto de la otra tarjeta que viene conectada con la fuente de alimentación. Vamos a suponer esta tarjeta que tengo acá. Ya medí los voltajes en la salida, pero no me entrega ningún tipo de voltaje a la salida. Entonces desconecto la tarjeta y vuelvo a medir. Si sigo sin tener el voltaje es porque no tengo fuente standby. Entonces la gente hace eso y después dicen, ¿qué hago? Entonces no puede ser posible eso porque en el canal ya yo he mostrado muchos videos de reparación, de buen análisis y todo lo demás. ¿Ya? Esta es la primera parte. Bien. La segunda parte es ya medí el voltaje y no tengo nada. La pregunta es, ¿qué hago? O sea, después de yo de medir el voltaje standby, la pregunta es, ¿qué hago? O la pregunta que se hacen muchos todavía es, ¿qué hago después de allí? Porque me quedé congelado. Entonces, si tú no tienes voltaje standby, hay muchas causas, muchas razones por las que puede ser que no tengas voltaje standby. La principal causa puede ser que tengas 0 voltios por un tema de un cortocircuito, que ocurre mucho en fuentes conmutadas. Un cortocircuito. Un cortocircuito ¿dónde? En algún semiconductor. ¿Y qué es un semiconductor? Es un componente electrónico, llámese diodo o transistor. Cualquier tipo de diodo, cualquier tipo de transistor o integrados. Esa es la principal causa por la que no puede haber fuente de standby. Un cortocircuito. Entonces, no puede ser, todavía lo sigo diciendo y recalcando, que ustedes se hagan la pregunta es, ¿qué hago si no tengo voltaje standby? Porque en muchos comentarios me han puesto eso. Y yo puedo responder algunos comentarios, pero no puedo responder todos los comentarios, porque si no, no tendría una vida. ¿Me explico? Entonces lo que quiero es que ustedes sean buen analistas y que compren un cuaderno y vayan anotando todos los pasos para que puedan aprender de una manera muy radical, muy buena. Entonces ya, tú mediste el voltaje de salida, no tengo la fuente de standby en ninguno de los pines. ¿Qué hago? ¿Qué analizo? ¿Qué hago? Bueno, la primera razón, cortocircuito en algún semiconductor, diodo o transistor o algún integrado. ¿En dónde? El corto puede estar en la entrada o en la salida. Y aunque a veces estas clases pareciesen que fuesen repetidas, no son repetidas porque siempre es importante recalcar y seguir estudiando y anotando. Entrada o en la salida. La entrada está correspondientemente con lo que viene siendo la hub o la etapa caliente de la fuente. Y también puede ser que no tenga fuente de standby por un corto también en la parte cold de la fuente. Acuérdate que una fuente conmutada está dividida en dos secciones, la parte caliente de la fuente y la parte fría de la fuente. Entonces, el cortocircuito puede estar tanto en la parte de la entrada como en la parte de la salida, dependiendo. Cuidado si no en las dos. Entonces, debemos de analizar siempre, también debemos analizar cómo está el fusible. ¿Por qué? Porque si el fusible, vamos a suponer, el fusible está en la parte caliente de la fuente, siempre va a estar en la parte caliente de la fuente. El fusible, que es un componente de protección, si el problema está en la entrada,
en la parte caliente de la fuente, por cortocircuito, el fusible se va a abrir, se va a quemar. Al quemarse el fusible es por lógica que no va a llegar voltaje ni a la entrada ni mucho menos a la salida. Entonces, si yo voy y cambio el fusible sin antes hacer un buen análisis y tienes un cortocircuito, el fusible va a llegar, lo vas a instalar y al instalarlo nuevamente, si no hiciste un buen análisis anteriormente, el fusible se vuelve a reventar. Porque me han escrito también diciendo, coloco el fusible y me lo revienta 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Para que si con solamente una sola vez de que cambiaste un fusible te lo reventó, significa que te lo va a seguir reventando. Eso es porque sigue habiendo un corto en alguna parte de la fuente. ¿Ya? Entonces, esa es la primera causa. Ahora, la segunda causa, es decir, mejor dicho, esa es la primera causa. La segunda causa, no hay oscilación, primero que nada. Es decir, la fuente no está oscilando. Recordar que la oscilación en la mayoría de los casos la hace un chi oscilador, generalmente de 8 terminales. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el Viper 22A, muy conocido para hacer adaptaciones. Entonces, ese chi oscilador, que es el encargado de transmitir los pulsos, y que este Viper 22A trae el transistor conmutador interno, es decir, hace el proceso de oscilar y de conmutar a la vez. Puede ser que el integrado se haya dañado. Si el integrado se dañó por un tema, vamos a suponer, por un corto, obviamente no va a haber oscilación ni mucho menos conmutación. En este caso, que el chi integrado Viper 22A trae lo que viene siendo la conmutación interna. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. ¿Por qué también se puede dañar? El integrado recibe lo que viene siendo un voltaje de más B, vamos a suponer por la pata que se conoce como drain, que es el voltaje positivo, un voltaje generalmente de 300 VDC o 160 VDC, y esto va a ir de acuerdo a la línea del país. Pero también debe recibir un terminal negativo, más conocido como GND, caliente. Vamos a suponer que simplemente no le está llegando la GND porque vamos a suponer que haya una mala soldadura. Entonces, al no haber tierra en el integrado no trabaja. Y también debe recibir un voltaje, vamos a suponer que sea el terminal 2, un voltaje que se conoce como el famoso VCC o VDD. Si no recibe voltaje de alimentación para alimentar el propio chi, tampoco va a trabajar. Y al no trabajar el chi, no vas a tener 3.3 voltios de salida para la fuente standby. ¿Cierto? Este es el proceso de que no oscila, que el chi se dañó internamente, porque puede ser que no refleje corto, simplemente se dañó, no trabaja. ¿Qué puede estar sucediendo también? Una tercera causa es que no conmuten, no hay conmutación. La conmutación puede venir externa al chi con un transistor MOSFET de 3 terminales
Vamos a nombrar uno muy conocido, el K2564, que se utiliza para reemplazo de muchos dispositivos de potencia en la parte de la conmutación principal para la fuente standby. Este transistor sí se puede poner en corto y se pone en corto mucho, pero otras veces no. Simplemente el transistor marca bien, pero no trabaja. Entonces, por más que marque bien con el multímetro digital, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que vas a pensar que el transistor está bien y está malo. Te lo digo porque me pasó una oportunidad que por más que yo medía el transistor MOSFET y me marcaba bien con el multímetro, el aparato no funcionaba. Cambié por otro y el aparato arrancó. No hay conmutación. De no haber conmutación se pueden poner en corto o sencillamente porque el transistor se daña internamente, es decir, no conmuta. Ahora, una cuarta causa puede ser también de que algún componente, voy a poner acá, algún componente cercano al chi, se haya dañado. ¿Ya? Algún componente cercano al chi se haya dañado. Otra causa. Anota las causas que te estoy dando para el tema de la fuente standby. Diodo en corto en la salida de la fuente. Exactamente. Porque puede ser que esté trabajando la oscilación, la conmutación y no tengas el voltaje standby simplemente porque un diodo en corto en la salida de la fuente es la que se está ocasionando el problema. Ahora, otra pregunta que se hacen, esta es la pregunta, mido el voltaje de más V en el capacitor principal y lo tengo, pero no tengo voltaje de salida. Entonces, ya piensan que teniendo voltaje del filtro o en el capacitor principal, ya piensan que es suficiente para que la fuente esté dando el pulso de activación para que conmute o para que oscile. No tiene nada que ver. Tú le puedes quitar el transistor conmutador a la fuente y básicamente va a seguir llegando el voltaje más V al capacitor principal. Es decir, obviamente el voltaje más V es esencial para que una fuente de alimentación conmutada trabaje. Si no tienes voltaje de más V en el capacitor principal, la fuente no va a funcionar. Todo esto es un análisis bien detallado. Y por eso se llama el curso Análisis de Circuitos en tarjetas electrónicas. Entonces, a mí no me molesta para nada, de verdad, yo seguir aprendiendo yo mismo y enseñándolo a ustedes, pero que ustedes por favor hagan los pasos, estudien, capacítense. ¿Ya? Yo sé que quieren llegar y ganar dinero rápido, reparar, porque esta información que estoy dando acá es para tú ganar dinero, para tú reparar aparatos y ganar dinero. Y es decir, llegó el aparato a tu mesa de trabajo y básicamente ya sé lo que hacer, o por lo menos dar los primeros pasos. Pero no, mucha gente quiere llegar, destapar el aparato y decir ya, no sé, mira, cambia cambia aquel, cambia esto, y eso no sirve. A la final es gastar dinero y castigar al cliente.
¿ya? Lo otro es también que muchas veces cuando estamos iniciando, cuando estamos comenzando, y esto no es para bajonear a las personas, al contrario, es para darle ánimo, para decirle que la electrónica no es fácil siempre y cuando no se estudie como debe de ser. Porque todo lo que no se sabe para nosotros es difícil, ¿cierto? Pero a medida que tú vayas estudiando, que te vayas capacitando, vas a ir aprendiendo mucho más rápido. Esta información, amigos, que te estoy dando vale dinero. Vale dinero. Y es raro encontrar, te lo digo sinceramente, es raro encontrar personas que lo sepan explicar bien. Porque hay muy buenos canales de electrónica, de reparación y todo lo demás, mostrando la falla en el momento, todo lo demás. Pero no saben explicar cómo es que se hacen las cosas, cómo es que se procede a revisar. De verdad te lo digo, hay muchos, son raros. Y los canales que tienen muchos temas de muchos seguidores, generalmente son enfocados como en la electrónica nada más, pero no en la reparación. Y este canal es de reparación, de análisis, de proyectos y bueno, un sinfín de cosas, incluso enseñando a reparar el aparato en el momento. Pero ya te doy básicamente como un adelanto, te meto en el mundo de la electrónica. Porque es muy fácil decir, bueno, ya estoy comenzando a estudiar electrónica y la fuente de alimentación, vamos a suponer un equipo de audio se dañó, un equipo de fuente lineal se dañó. La persona estaba destapando el aparato, mira, el fusible está abierto, está dañado el fusible, no mide continuidad. Voy, cambio el fusible y el aparato arrancó en fuente lineal. Sí, puede pasar que nada más se te haya quemado el fusible en una fuente lineal sin corto. Ya me contento la vida, soy técnico, me declaro técnico sin haber estudiado muchos años ni nada por el estilo. Voy y monto ¿cómo se llama esto? Una cuestión de reparación, una publicidad de reparación, reparo esto, reparo aquello. Te llega un segundo equipo, con el aparato no enciende, el fusible está abierto, voy, cambio el fusible se vuelve a reventar. Oye, pero ¿qué pasó acá? Me explico. Porque las cosas no son tan fáciles como parecen. Información gratuita en este canal de multiservicio de electrónica integral Handa Silva a tu disposición. Te puedes inscribir y suscribir al canal de electrónica Handa Silva, que hasta ahora tengo casi 580 y tanto de seguidores. Suscríbete porque ahí está la electrónica básica fundamental para la reparación. Y está el canal de Mundo Reparaciones HDS o el Mundo de la Reparación HDS, que es un canal tanto a nivel de usuario como para personas también que se dedican a la reparación. En cada uno de esos videos, en cada uno de los canales, subo información diferente. Y está el de Electrónica Short, que es un canal recién creado con videos de 60 segundos. También te puedes suscribir y ver la información que está por allí. Muchas gracias. Esta es la clase número 9, si no mal recuerdo, de análisis de circuitos en tarjeta electrónica.